Jacob salió de su hogar no como un viajero confiado, sino como un fugitivo. La bendición que había recibido era real y poderosa, pero el precio había sido alto. Había dejado atrás a su padre, a su madre y a su hermano, cargando consigo el peso del engaño y el temor a la venganza. Su destino era Harán, la tierra de sus parientes, pero el camino hacia allí era largo, solitario y lleno de incertidumbre. Antes de partir definitivamente, Isaac llamó a Jacob. Esta vez no hubo engaño ni confusión. Con plena conciencia, lo bendijo nuevamente y le dio instrucciones claras. Jacob no debía tomar esposa entre los pueblos de Canaán, debía buscarla entre la familia de su madre. Isaac reafirmó sobre él la bendición de Abraham, aquella que hablaba de descendencia numerosa y de la posesión de la tierra prometida. Con esas palabras, Jacob partió, no solo como hijo, sino como heredero legítimo de la promesa. Mientras tanto, Esaú observaba. Se dio cuenta de que las esposas cananeas que había tomado eran motivo de tristeza para sus padres. En un intento tardío por corregir su rumbo y ganar aprobación, tomó otra esposa, esta vez de la familia de Ismael. Sin embargo, su decisión no nacía de una transformación profunda, sino de una reacción externa. El conflicto entre los hermanos seguía latente, aunque ahora separados por la distancia. Jacob avanzó solo. El viaje lo llevó lejos de todo lo que conocía. Al caer la noche, el cansancio lo obligó a detenerse en un lugar desolado. No había tiendas, ni refugio, ni compañía. Tomó una piedra, la colocó bajo su cabeza y se recostó para dormir. Aquel gesto simple reflejaba su vulnerabilidad. El heredero de la promesa dormía a la intemperie, con una piedra por almohada. Fue allí, en ese momento de soledad absoluta, cuando ocurrió algo extraordinario. Jacob soñó. En su sueño vio una escalera que unía la tierra con el cielo. Sobre ella, seres celestiales subían y bajaban, como si el cielo estuviera en constante movimiento hacia la tierra. En lo alto de la escalera estaba Dios mismo, no distante ni silencioso, sino presente y activo. Dios habló. No lo hizo para reprender a Jacob por su engaño ni para recordarle sus errores. Le habló para reafirmar la promesa. Se presentó como el Dios de Abraham y de Isaac y le aseguró que la tierra en la que dormía sería dada a él y a su descendencia. Le prometió que su familia sería numerosa, que se extendería en todas direcciones y que, a través de ella, serían bendecidas todas las familias de la tierra. Pero la promesa no se detuvo ahí. Dios añadió algo profundamente personal: estaría con Jacob donde quiera que fuera, lo cuidaría en su camino y lo haría volver a esa tierra. No lo abandonaría hasta cumplir todo lo que había dicho. En medio del exilio y la incertidumbre, Jacob recibió una garantía divina: no caminaba solo. Jacob despertó sobresaltado. La experiencia había sido tan real que lo dejó temblando. Reconoció que Dios estaba en ese lugar y que él no lo había sabido. El sitio, que había parecido común y desolado, se reveló como un espacio sagrado. Jacob sintió temor, pero no un temor paralizante, sino reverente. Comprendió que había estado en la casa de Dios, en una puerta hacia el cielo. Al amanecer, Jacob tomó la piedra que había usado como almohada y la erigió como una señal. Derramó aceite sobre ella y le dio un nombre al lugar: Betel, que significa casa de Dios. Aquel sitio marcaba un antes y un después en su vida. Ya no era solo el lugar donde había dormido, era el lugar donde Dios se le había revelado personalmente. Entonces Jacob hizo un voto. No fue una negociación arrogante, sino una respuesta humana a una promesa divina abrumadora. Reconoció que, si Dios lo acompañaba, lo protegía en el camino, le daba alimento y lo hacía regresar en paz, entonces el Señor sería su Dios. Se comprometió a reconocerlo como tal y a devolverle una parte de todo lo que recibiera. El voto no compraba la promesa, era la expresión de un corazón que comenzaba a transformarse. Génesis 28 marca el inicio de una nueva etapa en la vida de Jacob. Hasta ese momento, había sido el hijo astuto, el hermano menor que había obtenido la bendición mediante engaño.
Ahora comenzaba a convertirse en alguien que tenía una experiencia directa con Dios. La fe heredada de su padre y su abuelo empezaba a volverse personal. Este capítulo revela que Dios no espera a que las personas sean perfectas para encontrarse con ellas. Jacob estaba lejos de ser un ejemplo moral, pero Dios se acercó a él en el momento de mayor vulnerabilidad. No lo encontró en una tienda cómoda, sino en un campo abierto, huyendo y con miedo. Allí, Dios le mostró que el cielo no estaba cerrado, que la comunicación entre lo divino y lo humano seguía abierta. La escalera del sueño simboliza una verdad profunda: Dios es quien inicia el encuentro. No es Jacob quien sube al cielo, sino Dios quien se revela desde lo alto. La promesa no depende de la astucia humana, sino de la fidelidad divina. Jacob duerme como fugitivo y despierta como portador consciente de una promesa viva. Génesis 28 enseña que los lugares más inesperados pueden convertirse en espacios sagrados cuando Dios se manifiesta. También muestra que el camino de transformación suele comenzar en la soledad, cuando ya no quedan apoyos humanos y solo queda la voz de Dios. Jacob continúa su viaje, aún lejos de su destino final, pero ya no es el mismo. Lleva consigo una promesa renovada y una experiencia que lo acompañará por el resto de su vida. El Dios de sus padres ahora se ha revelado como el Dios que camina con él. El exilio se ha convertido en un punto de encuentro, y la huida en el comienzo de una relación personal con el Dios que no abandona.